Bien, entonces vamos a empezar la clase número 6 de este seminario vacacional sobre adolescencia y psicoanálisis. Eh, ya pues obviamente hicimos la introducción histórico-social, luego pues arrancamos por el trabajo psíquico en Freud. La vez pasada estuvimos analizando a los pioneros, con ese caso bochornoso de la psicoanalista que fue asesinada por su sobrino, Kurt Helmut. También vimos una primera definición de la adolescencia con Ernest Jones, como la recapitulación de la sexualidad pregenital. Y empezamos a ver los psicoanalistas. Dale, por favor, gracias. Aló, 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 aló. Sí. Que siga. Oprímale el botón que está al lado del Carlos. cigarro. Que siga. Yo entendí, yo pensaba que estaba hablando con este lado. ¿Quién llegó? ¿Carlos? Carlos. Ok. ¿Qué más, Carlos? Bien. ¿Cómo va todo, Carlos? ¿Bien? Bueno, entonces les decía que habíamos llegado a los psicoanalistas que precisamente empezaron a preguntarse por el tema de la juventud desde el punto de vista de nuestra disciplina, en relación a lo que a finales del siglo XIX y comienzos del XX se presentó en Alemania y en Austria, lo que era el imperio austrohúngaro, que fueron los movimientos juveniles. Como para hacer ese contexto histórico-social, recuerden que básicamente habían dos grandes movimientos juveniles. Uno era el de las juventudes nacionalsocialistas, que de ahí pues obviamente fue que salieron las juventudes de Hitler, ¿cierto? Las juventudes nazis. Y en contraste también estaba el movimiento de las juventudes socialdemócratas, que realmente y pues a la final estaban respaldadas por el Partido Comunista, ¿cierto? En ese contexto apareció Bernfeld, que lo vimos, fue el último autor de la clase pasada. Sobre él estudiamos que estuvo cercano al grupo de Anna Freud y que creó una escuela en donde tuvo más o menos 300 niños desamparados, habitantes de la calle, en una institución en donde les brindaba educación y al mismo tiempo tratamiento psicoanalítico. Bien, otro de esos psicoanalistas caracterizados por hacer parte, por militar en los movimientos socialistas juveniles, es este que vamos a ver hoy. Se trata de Wilhelm Reich. Nació en Austria en 1897 y obviamente, como muchos analistas, por motivos de las guerras mundiales tuvo que emigrar y murió en Estados Unidos en 1957. Tiene una historia bastante particular. Para algunos es un loco, para otros se trata de un genio revolucionario del siglo XX. Bien, dejemos que cada quien se haga su propia percepción de los hechos. Vamos a tener como una panorámica biográfica de él. Antes que nada, pues recomiendo la película que se estrenó recientemente en el 2010, El extraño caso de Wilhelm Reich. Pues es una cinta que en la mayor parte está adaptada a lo que se conoce que fueron los hechos reales de la vida de este médico y psicoanalista. Se trató de un judío austriaco, de una familia que venía de lo rural, no creyente. Se formó como médico psiquiatra, posteriormente se hizo psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena y un discípulo que el mismo Freud calificó inicialmente, digamos cuando aún estaba bajo la autoridad de Freud, lo calificaba como brillante, ¿no? Obviamente, hacia el final de la historia, cuando Reich y Freud tienen desencuentros precisamente
la idea que tenía Freud sobre la autoridad que debía regir en la institución psicoanalítica, pues obviamente Freud cambió todo su concepto, ¿no?, sobre este joven brillante psicoanalista. Fue uno de los descomulgados, al igual que Adler, al igual que Jung, para resumirlos, calificados por Freud y por el movimiento psicoanalítico en un siglo de historia como uno de esos que se desviaron de lo que es propiamente el campo del psicoanálisis. Entonces casi siempre cuando se nos habla de Reich, se nos presenta es un ejemplo de lo que no se debe hacer, es como más o menos la representación del coco, ¿no? Si nos vamos por ahí estamos pecando, estamos errados. Fue expulsado tanto de la Sociedad Psicoanalítica, que ingresó en el 20, como del Partido Comunista, que había ingresado en el 27. Eso es como un destino común de los que son llamados freudomarxistas. No son ni aceptados por los psicoanalistas ni por los comunistas. Son un perro gato ahí fuera de categorías, todo extraño, ¿no? Al mismo tiempo, pues obviamente fue perseguido por el nazismo. Se dice que especialmente por la publicación en el 33 de Psicología de Masas del Fascismo, en donde aborda el tema de cómo fue posible que Hitler llegara al poder democráticamente, ¿no?, porque no llegó por un golpe de Estado, valga recordarlo. Obviamente tuvo que salir de su tierra natal, pasó por Dinamarca y Noruega, de allí también el nazismo lo mandó a expulsar y pues tuvo que llegar a Estados Unidos, en donde había pues una casa de brujas contra los simpatizantes del comunismo, ¿no? Obviamente él llega en ese contexto, no era moderado, era un beligerante frentero, por decirlo así, con su ideología política, y pues inmediatamente llamó la atención del FBI, de la inteligencia estadounidense. En medio de ese contexto problemático, es diagnosticado como esquizofrénico crónico, y en el octubre de 1956 toda su literatura es condenada a la hoguera, lo cual a mí me parece que a la final habla bien de él, ¿no? No a todo el mundo le queman los libros, es una especie de halago, de reconocimiento, tal cual. Bueno, sobre las cosas, voy a utilizar esta palabra, excéntricas, de Reich, pues está su invento del 40 de esta máquina que está ilustrada ahí en esa escena, el acumulador de energía orgónica, la que les comento que para crearla tuvo ahí unos intercambios personales y epistolares con el mismo Einstein. Insisto, algo interesante hablaría cuando Einstein le paró bolas en varias ocasiones, aunque hay que reconocer que en los últimos intercambios Einstein ya lo aconsejaba de que hiciera más caso del principio de realidad y que bajara un poco sus aspiraciones delirantes, ¿no? Pero sobre todo porque no tenían un sustento empírico, ¿no? Eran más teóricas, eran más especulaciones. Bueno, su final es un final trágico. En el 57 muere prisionero, como les comenté, el FBI lo coloca preso, inicialmente porque hay sospecha de que esta máquina de energía orgánica en términos prácticos realmente fuera un arma nuclear. Después lo agarran y le hacen una revisión y se dan cuenta de que eso no era más que un juguete. Ahí no había nada pues como para asustarse, pero igual lo dejan preso y muere en el 57 prisionero de un ataque cardíaco. Bien, en resumen, su vida personal, escandalosa, llamativa, pues ha captado el interés de muchos por su pensamiento, ¿no? Y pues obviamente algunos lo ven como un caso de psicopatología y otro como de interés intelectual. Bueno, la tesis de Reich la podríamos resumir en esta frase: la salud mental se puede medir por la potencia de una persona orgásmica, la potencia orgásmica. A ver, como para que nos coloquemos en coordenadas del pensamiento de Reich, tenemos que entender que él entendía el funcionamiento psíquico como efecto de una fuerte influencia psicobiológica, ¿no? Más adelante precisamente vamos a llegar a lo que es la manera exacta, específica que él entendió la energía. Aquí hay un punto interesante, y es que Reich asumió el punto de vista
que Freud tenía, el joven Freud, como lo comentamos en la clase anterior, ese que él presenta en el texto La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Recuerden que les comentaba que en ese texto Freud veía a la juventud como en la que reposaba la función de renovación de la cultura, ¿cierto? De reforma de las instituciones y por ahí de inyección de vitalidad precisamente a las tradiciones. Entonces, Reich como que se inspiró mucho en esa primera concepción liberal, reformadora de Freud, y eso lo llevó a pensar que las neurosis no eran algo normal, no eran algo estructural de cualquier tipo de organización social, sino que la entendió como una psicopatología que inhibe sexualmente al sujeto y que neutraliza la transformación social. Bien, al igual que Freud, él entendió que existe una relación inherente entre la estructura psíquica neurótica y las condiciones económicas, políticas, sociales de la civilización europea de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Bien, pero hay una diferencia entre él y Freud. Reich no naturalizó conceptualmente a la hora de teorizar esa relación psicopolítica entre neurosis y sociedad moderna o sociedad industrial. Por el contrario, pues adoptó una actitud de denuncia frente a lo que él creía era la postura burgués de Freud, que se veía patente en la institución psicoanalítica, ¿no? Que fue fundada por él mismo. Entonces, teniendo esa manera de pensar, pues, se propuso prevenir las neurosis a través de lo que era toda la militancia política comunista. Él decía que a la final, pues, si se invertía energía tratando caso por caso en el consultorio, se iba a perder mucho tiempo, también la persona iba a gastar mucho dinero y que a la final la cosa se podía resolver de una manera efectiva, suficiente, no a través de la intervención clínica individual, sino a través de la militancia política y la transformación de las instituciones con el derrocamiento del capitalismo industrial. Bien, entonces Reich tenía un discurso, podemos decir que él fue el ideólogo, el teórico de lo que en ese momento surgió como una especie de revolución sexual de los jóvenes. Por eso podemos decir que efectivamente Reich sobrepasó las fronteras disciplinarias del psicoanálisis, ¿cómo no? No fue un psicoanalista convencional, definitivamente, ¿no? Ahora ya cada quien de calificar por su propio gusto si eso es bueno o no. Y pues obviamente procuró una intervención política de lo que podríamos nominar hoy como problemas de salud pública, ¿no? Su pensamiento, desde un punto de vista político, valga el paréntesis, eh, esto no aparece en nuestro libro guía de concepciones psicoanalíticas de la adolescencia, el libro del grupo de investigación de la Universidad de Antioquia. Voy a lanzar, digamos, mi lectura, ¿no? de lo que es el trabajo del profesor Mauricio Fernández. ¿Por qué? Porque, bueno, el profesor Mauricio Fernández políticamente asume una posición liberal, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, él no, digamos, es dado a dar el aval o a solidarizarse precisamente con las lecturas revolucionarias, marxistas de Freud, que es como su autor principal. ¿Bien? Para nada, digamos, el profesor Mauricio está interesado en avalar lo que sería el freudomarxismo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, me parece a mí que era importante primero como explicarle lo que yo entiendo de lo que era la filosofía política de Reich, para luego sí pasar a lo que tiene que ver más con nuestro tema, la concepción de la pubertad, de la juventud, que, bueno, ahí sí nos vamos a guiar de lo que el profesor Mauricio escribió en el libro. Entonces,
Él se basa políticamente, obviamente, en el pensamiento de Marx, en el libro El Capital de 1867. Le hace, digamos, como una revisión a Marx, porque en el, digamos, comunismo ortodoxo no se tiene en cuenta la ideología, se le concibe como una superestructura que realmente está determinada por una infraestructura que serían las las condiciones materiales de producción y de división del trabajo, ¿cierto? Estaba esperando que entrara. Sí, esto estaba abierto y entonces una vez para cerrarla me parece como, pues estamos solos, entonces es como peligroso dejar esa puerta así. Bueno, ya está, estamos completos. Les estaba explicando, acababa de colocar esta diapositiva, hoy estamos viendo la obra de Wilhelm Reich. Es un psicoanalista también, digamos, de base marxista, que trabajó con la juventud, con los movimientos juveniles de finales del siglo XIX e inicios del XX en Alemania y en Austria. Bien. Entonces le decía que dentro de su lectura política es marxista y le hacía esa revisión, ¿no? Él decía, ojo, no solamente hay que colocarle atención a la hora de analizar los fenómenos políticos, a las condiciones materiales de producción económica y de división social del trabajo, sino que hay que pararle bolas a lo que es la ideología, en pocas palabras, a lo que es el factor de la subjetividad, que el marxismo clásico lo colocaba, digamos, como en un segundo plano. En el libro que políticamente es más interesante de él, que se llama Psicología de masas del fascismo, un libro de 1933, con base en el concepto de líbido, pues sabemos que es un concepto de origen freudiano, entonces revisa el marxismo ortodoxo rescatando la economía sexual como un factor determinante en el análisis de los fenómenos políticos. Recordemos que habíamos hecho el comentario con Arturo, si no estoy mal, de que cuando hicimos ese repaso histórico por la familia, por las formas de familia en las diferentes sociedades y épocas, vimos un libro de Engels, perdón, ¿sí? Del origen de la familia, del Estado y la propiedad privada, precisamente en donde se nos decía ya desde el siglo XVIII que hay dos grandes estructuras que definen al individuo y a la sociedad: la estructura económica, la división del trabajo, y la estructura sexual, lo que tiene que ver con las relaciones de parentesco, de filiación y de alianza, con lo que en términos psicoanalíticos remitimos al complejo de Edipo, las interdicciones que marcan las personas con las cuales es permitido y con las cuales está prohibido el comercio sexual. Bueno, aunque en ese entonces ya se había, digamos, hablado de esa estructura económica, viene a ser hasta Reich, y a partir de todo lo que el psicoanálisis brinda en el tema del desarrollo psicosexual del sujeto, viene a ser con Reich que realmente se va a explicar a fondo eso que los marxistas clásicos hablaban como la estructura de la economía sexual del sujeto. ¿Y qué relación tiene esa economía sexual del sujeto con el fenómeno de la ideología, que obviamente es un criterio, una variable indispensable a la hora de hacer análisis político, ¿cierto? Bueno, entonces en ese libro del 33 se coloca a analizar el ascenso democrático al poder alemán de Hitler a raíz del contagio popular del nacionalsocialismo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hagamos el contexto, pensemos en esa sociedad que estaba, digamos, pasando por la Gran Depresión, en crisis, todo lo que habían sido, digamos, las promesas de la modernidad de la época de la Ilustración. Precisamente la Primera Guerra Mundial las manda al piso, porque coloca la realidad de frente de que el desarrollo tecnológico y científico para nada es un progreso, sino que fue utilizado en contra de la propia humanidad. Entonces, en ese contexto de desencanto, de crisis social y económica, Reich se coloca a analizar por qué, en lugar de optar
la población por la movilización revolucionaria, la masa prefiere el retorno de la derecha, el retorno de las opciones autoritarias, del radicalismo, que es un fenómeno, digamos, no sé si universal, pero que lo vemos en muchas sociedades y en diferentes momentos de la historia, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia esa pregunta resulta muy interesante, ¿no? Porque precisamente la fuerza que tiene electoral, el gusto, la preferencia que tiene la derecha, por ejemplo, para estas próximas elecciones del 2018, en un momento donde, a causa de esas negociaciones entre las FARC y el Estado, cualquiera pensaría que el país debería estar asumiendo una dirección más socialdemócrata, ¿no? O centroizquierda por lo menos, pero lo que se siente, digamos, como en el ambiente, es realmente Lo que pasa es que, el poder de la derecha, ¿no? pues viviendo en el histórico, pues Colombia, en sí Colombia siempre ha sido de 100 familias, y entre ellos han tirado la pelota. Entonces, en pocas palabras, hasta que esas 100 familias no quieran dividir el poder, siempre van a tener el mismo pensamiento, porque solo se controlan las empresas, muchísimas cosas, como, o sea, volviendo como a un libro de William Ospina, donde él describía como históricamente el país en un libro que se llama Para que se acabe la vaina, donde decía que, pues él empezaba poniendo el contexto entre liberales y conservadores en cómo se mataban por una ideología. Y después se decía que, en pocas palabras, era una guerra donde las pocas, o sea, una persona con un nivel narcisista, por así decirlo, muy alto, le decía en pocas palabras a los campesinos: vayan, mátense por mi ideología. Y fue cuando empezaron a aparecer las guerrillas, porque en sí, no recuerdo en este momento, en sí el que fundó la guerrilla era un campesino, que en sí, cansado de ver tanto atropello, de que él, siendo liberal, y que cuando él, después de la guerra, vio que los liberales le dieron la espalda a él, lo que hizo fue fundar la guerrilla. O sea, y fue fue creando una ideología que iba en contra de los principios de esas familias. Pero es donde también vamos, donde también ellos, por hacer política, también van perdiendo sus principios. Sí, hay una fuerte tradición en Colombia, digamos, de lo que es la ideología legalista, institucionalista. A diferencia de otros países, como por ejemplo Argentina, en Colombia la izquierda tiene como una especie de rótulo apocalíptico, ¿cierto? Relacionada con el terrorismo, con el narcotráfico, con la anarquía social, con el derrumbamiento de las instituciones, de la propiedad privada, que es lo que todo el mundo tiende a proteger, ¿cierto? Entonces, obviamente eso lleva a que realmente siempre se haya disputado el poder en las elecciones entre diversas opciones de un mismo modelo básico, que es el modelo de derecha, ¿cierto? A eso es lo que me refería yo, palabras más, palabras menos, con, digamos, una ideología política liberal. Bueno, entonces, continuando con este análisis político de Reich, según el filósofo Gilles Deleuze y el psicoanalista institucional Félix Guattari, en un libro que se llama El antiedipo, capitalismo y esquizofrenia, publicado en 1972, Reich es un personaje interesante porque rescató la pregunta vital de la ética política de Baruch Spinoza. Spinoza fue un filósofo holandés del siglo XVII que precisamente se hizo la pregunta que nosotros traemos entre manos: ¿por qué el pueblo elige precisamente a quienes los oprimen? Es una paradoja. A ver, lo importante del asunto y a donde quiero llegar, y que no niego que Reis terminó un poco excéntrico, repito la palabra por no utilizar otra, de todas maneras, en sus primeros escritos, digamos, en su momento interesante de producción intelectual, hay que rescatarlo, o yo por lo menos lo hago, porque precisamente esa pregunta es lo que remite a la importancia del psicoanálisis en la política. Hay algo que el psicoanálisis ofrece que las demás disciplinas no hacen, que tiene que ver precisamente con la participación, la función del inconsciente
en la respuesta de esa pregunta. Hay un componente afectivo, hay un componente pulsional que hace que la gente, aunque racionalmente no debiera optar por estas opciones, lo termine haciendo. Entonces, con Reich, reitero, es posible empezar a pensar la relación entre la economía política o financiera y la economía pulsional. De él, nada más y nada menos, echaron mano los teóricos de la escuela de Frankfurt, ¿no? Recordemos que ellos trabajaron a Hegel, a Marx y a Freud para crear lo que se conoce como la teoría crítica. Dentro de ellos los más famosos, Horkheimer y Teodoro Adorno, ¿no? Que crean, digamos, el Instituto de Investigaciones Sociales en 1923. ¿Qué es lo que van a, digamos, además de reconocerlo, la importancia de Reich, qué es lo que ellos van a revisar, a corregir? Pues bueno, ellos, al igual que Reich, van a rescatar, digamos, la importancia del factor antiproductivo del modelo represivo de la socialización. Y los que van a venir a corregirlo, más bien, es la tradición de lo que podemos pensar son los filósofos postestructuralistas y postmarxistas que podemos más o menos ubicar con Michel Foucault en Francia, ¿cierto? Y como continuadores de él, a Deleuze y a Guattari, precisamente. ¿Qué es lo que ellos van a corregirle a ese modelo clásico de la escuela de Frankfurt, que fue casi el mismo de Reich? Que además del modelo de la socialización basado en la represión, que ellos llaman modelo antiproductivo, también existe el modelo de la producción de subjetividad. Para hacerme entender en términos psicoanalíticos, es decir, que en el proceso de estructuración del sujeto no solamente hay que analizar el papel de la represión, cómo la familia, cómo la sociedad a través de la familia forma personalidad a partir de inhibiciones, a partir de represiones, de prohibiciones, sino que también y especialmente hay que apuntar, analizar lo que es el factor de la sugestión, del encanto, del ofrecimiento, de lo que se le vende o lo que se le transmite al sujeto como un imperativo de goce, que es todo lo contrario precisamente a pensar el sujeto solamente estructurado en el paradigma de la represión. ¿Me hago entender? Es algo muy interesante porque en los términos de Michel Foucault y de Deleuze, precisamente eso tiene que ver con poder pensar el paso de la sociedad disciplinar, que era esa sociedad en la que Freud hizo su clínica y teorizó, esa sociedad de los neuróticos reprimidos por la cultura, por la moral cultural, a lo que sería hoy en día la sociedad de control, que es una sociedad donde precisamente el sujeto se produce a partir de la hegemonía que tienen los medios de comunicación, como formateadores, como disparadores de imperativos de consumo, precisamente productores de subjetividad, lo que antes se llamaba personalidad o mentalidades. Entonces me hago entender, fue muy interesante, tuvo, digamos, ese punto en contra de que solamente pensó el factor represivo, pero a partir de él los postestructuralistas y postmarxistas también pudieron empezar a pensar lo que es la producción de subjetividad. Bueno, respecto ya a nuestro tema, entonces hay que rescatar de él el libro tal vez más importante, que es La lucha sexual de los jóvenes. Sin embargo, yo les envié por el email otro libro temprano de él, que es La revolución sexual, y ahí les clarifiqué los subtítulos, las partes específicas donde habla de la pubertad e incluso también del tema de la delincuencia. Este tema de la lucha sexual de los jóvenes es de 1931, se basa en la idea de que el orden burgués se sostiene sobre la represión de la espontánea rebelión juvenil. Es decir, Reich entiende al joven como una persona que naturalmente tiende a la confrontación con la autoridad y que precisamente el orden burgués, el que se viene a crear después del derrocamiento del Estado pensado en relación con la religión de la Edad Media, ¿cierto? Ese orden burgués se sostiene sobre la necesidad de tener controlado ese espíritu rebelde del joven.
especialmente a través del principal dispositivo que es la familia edípica, bien, la que Freud describió, pero también por medio de la escuela, de la iglesia y del trabajo de la figura del obrero, ¿no? Del ethos del trabajador. Recordemos que se exigía ciertos valores morales para poder llegar a ser un operario, un empleado. Entonces la idea de Reich, basado pues en ese fundamento, es que no va a haber un cambio social sin primero generar una revolución sexual. La revolución política se basa inicialmente en una revolución sexual de cada sujeto. Y obviamente, pues el objetivo a donde se va a desarrollar esa revolución sexual es la población juvenil, por razones de sobra, ¿no? Reich planteó entonces una concepción bioenergética de la libido, entendida como una fuerza vital universal, como lo que Bergson, el filósofo francés de inicios del siglo XX, pensaría como el elan vital también, ¿no? Esa idea la llegó finalmente, digamos, como a definir como energía, aquí me equivoqué, orgánica no es orgónica, con O. Si bien existieron otros psicoanalistas que pensaron las enfermedades psicosomáticas, pero tradicionalmente se les interviene es a través de la palabra, cómo a través de la palabra se pueden liberar dolores físicos. Reich proponía era completamente lo contrario, ¿no? Cómo poder crear efectos de liberación del dolor físico, del dolor mental, del dolor psíquico a través de intervenciones físicas. Respecto al sufrimiento de la juventud, él va a decir que se causa porque la sexualidad en maduración entra en extrema contradicción con las condiciones dominantes de la sociedad. Por lo tanto, propuso una etiología social de la neurosis y, como les dije, para él la solución efectiva no era la intervención clínica, sino la intervención pedagógica a través de una política sexual científica, sin tapujos, dada a los jóvenes. ¿Bien? Es decir, él tenía la idea de que disminuyendo la represión moral sexual podría haber, digamos, como una liberación de la gente y una mejora directamente, ¿no? Como una consecuencia en la mejora de la civilización de la sociedad. Entonces, aunque él habla de la pubertad en relación con la represión sexual, no lo hace en términos propiamente psicoanalíticos, sino que lo hace desde una perspectiva médica y política. Eso es una verdad que hay que decirla. Politizó el problema sexual de los jóvenes. No hizo al contrario, como hacen otros analistas, que es psicoanalizar el problema político de los jóvenes. Y se basó, digamos, en su convencimiento de que entregando a los jóvenes el saber sobre la sexualidad se lograría disipar la angustia suscitada por la violencia del deseo sexual emergente con la pubertad. Esa es una cita textual tomada de nuestro libro guía. Esas son palabras del profesor Fernández. Y acá, pues, digamos, yo le doy la total respaldo, me solidarizo con el profesor Fernández, porque los hechos lo evidencian, ¿no? Mire, hagan un ejercicio, comparen las tasas de embarazo adolescente antes de que se crearan las cátedras obligatorias de educación sexual en los colegios y verán que en lugar de reducirlas, todo lo contrario, se implementaron de una manera ostensible. Es decir, esa tesis, esa hipótesis de Reich, de que educando sexualmente a las juventudes, digamos, iba a haber una sexualidad más saludable o adecuada, queda totalmente contradecida. Y en esa época, sí, por eso nos estaban como locos. se ganó los problemas que tuvo, ¿no? Bueno, entonces dejamos hasta ahí a este personaje interesantísimo, Reich.